Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Retrospectiva. Esto en el marco de la 10ª versión del FICPE Chilemu 2024 junto a la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas. A través de este programa visualizamos las obras seleccionadas de las diferentes líneas del histórico concurso internacional de artes mediales y audiovisuales Juan Downey. El día de hoy nos acompaña Andrea Novoa, cineasta chilena nacida en 1988 y radicada en la Araucanía, quien destaca por su trabajo en formatos fílmicos experimentales. Estudió en la Escuela Fotoarte en Santiago y cursó la maestría en cine ensayo en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba. Entre el año 2017 y 2019 formó parte del colectivo de cine experimental 68 en Santiago. Actualmente codirige La Pieza Oscura, un laboratorio fílmico en Pucón. Su obra Desastres Naturales fue seleccionado en la versión del año 2022 del concurso Juan Downey en la línea local. Así es que le doy la bienvenida el día de hoy a Andrea Novoa. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Magali, muy bien, ¿y tú? Nada, muchas gracias a ti y a todo el equipo de FICPE Chilemu y a la Corporación Chilena de Video por la invitación a conversar. Muchas gracias a ti, Andrea, por aceptar la invitación a participar de esta serie de difusión de realizadores del concurso Juan Downey. Así es que te doy la bienvenida y agradecimiento por tu presencia el día de hoy. Y bueno, ahora quiero pedirte que tú presentes la obra Desastres Naturales para que vamos a verla y luego volvemos a conversar en detalle cómo fue todo el proceso de Desastres Naturales. Ok. Bueno, los invito a ver esta película que es un diario fílmico eh, filmado en 16 milímetros en distintos momentos y años. Es una película bastante personal, donde también atraviesan distintos accidentes y fuerzas de la naturaleza que se ven reflejados también en contextos sociales y políticos del momento. Espero que lo disfruten, que disfruten las imágenes y disfruten la música. Excelente, entonces ahora vamos a ver Desastres Naturales y regresamos para conversar con Andrea Novoa.
Y ya estamos de vuelta después de ver Desastres Naturales de Andrea Novoa y ahora quiero conversar contigo, Andrea, para que podamos entender cómo fue este proceso y cómo realizaste finalmente este diario fílmico. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es Desastres Naturales o qué te llevó a realizar esta pieza audiovisual? Bueno, fue una película que no fue pensada en un comienzo como para terminar siendo una película en conjunto. Es una trilogía que se conforma de 3 cortos que fueron filmados en distintos años y que fueron cada uno filmados independientemente, como por ejemplo el primero resulta de ser un ejercicio cuando yo estudiaba en Cuba, que tuve ahí por primera vez la posibilidad de trabajar con película. Yo trabajaba con fotografía, pero trabajar con película ahí artesanalmente, revelar. Y tuvimos un taller con un artista que se llama Daichi Saito, que hace cine experimental. Eso fue como mi primera experiencia y el resultado de ese primer ejercicio luego fue vuelto como a trabajar años después en Santiago, hacer como más experimentos de color con el material y terminó siendo como otra versión de ese ejercicio, y eso está filmado en Cuba, por ejemplo. Después la segunda parte son otras imágenes que fueron las primeras imágenes que yo filmé cuando volví a vivir a Chile, y fue un viaje que hice a la cordillera, y son como las primeras imágenes que yo pude filmar acá en Chile como el mismo material. Y luego las terceras imágenes corresponden a lo que yo filmé cuando me trasladé a vivir al sur, hace ya 5 años atrás. Y en el fondo todas estas imágenes fueron filmadas en ciertos momentos de mi vida, y llegó un punto cuando ya tenía lo último filmado que decidí que podían ser enlazados a través de un diario, que ese diario existía. O sea, yo en esos mismos años llevaba escribiendo estos diarios, y entonces los empecé como desde mi experiencia personal y de situaciones que me habían pasado a mí, muy íntimo, cómo esto se había manifestado en estas imágenes, y cómo también, como toda experiencia personal, está atravesada por el contexto social, el contexto político. Y cada una de estas películas ocurren en momentos donde algo estaba sucediendo que me removía a mí personalmente, pero también nos removía también. Eso es la unión de estas tres momentos. Genial, entonces en este contexto, o sea, el Desastres Naturales, como decías tú, es la unión de 3 montajes en diferentes momentos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no hubo un guión previo, sino que el guión empieza a construirse después. Sí, exactamente, no hubo un guión previo, sino que estaban las películas, estaban las imágenes. Y el guión ocurre al final con la edición y selección de estos textos, para poder no sé si finalmente también se enlazan los textos entre todos, son también cosas muy distintas, y por eso la película también funciona las 3 juntas, pero también funcionan por separado. Claro, hay una separación, pero en realidad cuando uno la ve entera no se nota. Si tú, por ejemplo, no nos cuentas ese detalle, no alcanzamos a percibir que existe una diferencia o sea, sí en los momentos, pero quizás en la idea en sí
No, entonces ahí, digamos, no se alcanza a percibir ese detalle de que fueran en construcciones diferentes. Y ahí llega un momento en que al comienzo de la película no hay sonido. ¿Por qué determinas no poner sonido al principio? Sí, como esa fue la decisión como de dejarle el poder a las imágenes en ese caso, que esa película en particular es como muy de experiencia de color. Hay todo un trabajo técnico ahí, artesanal, que es del juego de la copia y el color. Y un montaje también más, no sé, más vibrante, que sentía que finalmente como que esa película tenía la fuerza por sí misma solo con las imágenes, como que se podían no sé, experienciar mejor solo con el color. Perfecto, sí, te comprendo que en el fondo en la entrega del producto las imágenes son más potentes que quizás un sonido, ¿verdad? En ese sentido. ¿Y por qué lo generas así como parece un film antiguo? ¿Qué te llevó a editarlo en este estilo, Andrea? Bueno, yo trabajo con film antiguo, como no fue como una idea ni estética ni formal de esta película en particular, sino es la forma en la que yo siempre trabajo. O sea, cuando yo estudié fotografía y cuando trabajaba con fotografías, siempre trabajé de manera análoga. Nunca me pasé al digital, en ese sentido. Y cuando empecé a trabajar con cine por primera vez, fue en este momento que les había contado, que también sí trabajábamos digital el resto de la maestría, pero con el taller era lo que a mí me hizo sentido, como este hecho de poder como trabajar con las manos, como poder trabajar un proceso artesanal de principio a fin, donde también lo que filmas, lo filmas y no lo ves inmediatamente, como todo un proceso fotográfico que me interesa mucho. Y eran, claro, como mis imágenes, no había como otra forma de hacerlo. Sí, qué genial el formato porque le da el estilo así totalmente como antiguo. Tú nos contabas al principio que el texto que incorporaste eran palabras tuyas. ¿Eso es un diario de vida tuyo antiguo? ¿Por qué incorporas estos textos en esa parte de la película? Y con respecto al texto, Andrea, que tú nos comentabas al principio que era tuyo, de tu propiedad, ¿esto es un texto antiguo? ¿Por qué decides incorporarlo dentro de esta película? Los textos sí pertenecen a un diario de vida personal mío, que cosas que yo escribía en el momento donde estaba viviendo en esos lugares o esas situaciones. Y sí tienen una edición después. Hay cosas que fui cambiando, puliendo, sacando, pero creo que sentía la necesidad de poder transmitir un poco lo que estaba ocurriendo a nivel de contexto político, que me interesaba, sobre todo en la última película que estábamos en el estallido social. Yo me había ido a vivir a la Araucanía y siempre ha sido una zona de conflicto, y en ese momento estaba álgido el conflicto entre el mapuche y de las forestales. Estaban pasando muchas cosas, bueno, pre-estallido social, o sea, todo estaba muy fuerte, estaban pasando cosas muy terribles, que por supuesto que así como las fuerzas naturales, estas otras fuerzas
también nos atraviesan de manera personal y emocional. Entonces quería un poco desde una cosa muy íntima mía, muy personal, como poder transmitir este sentimiento que era global. Exacto, es como que frente a los desastres naturales no somos nada, ¿verdad? Claro, son fuerzas mayores, fuerzas que nos atraviesan y atraviesan los lugares, los espacios, las ciudades, la naturaleza. Y estos conflictos políticos también yo los veo así como fuerzas muy destructoras, pero también que renuevan y dan paso a otra cosa, y donde nadie se queda como indiferente, ¿no? Exacto, sí, de todas maneras está muy, muy bueno el sentido de desastres naturales en torno a lo que justo también estábamos viviendo, como dices tú, frente al estallido social o en el lugar donde te encontrabas, que ahí la verdad es que es bien potente la energía, me imagino, en cuanto a lo que sucede en esa zona. Y Andrea, en el tema de los públicos, ¿verdad? Tu obra, ¿a quién sientes tú que está dirigida? Una buena pregunta, porque una película bastante experimental en su formalidad. Es un corto, pero es un corto largo, entonces también eso es complejo de a dónde puede ser visualizado, pero y también, claro, no hay un guión como una historia tan clara, hay cosas que se dejan entrever como para interpretar o solo para sentir, hay imágenes abstractas, tiene también un tiempo, o sea, es como bastante observacional muchas veces. Entonces es un público, no sé, pienso que es con un público que disfruta mucho de las artes visuales, creo, más que del cine clásico. Ojalá, bueno, sea para todo público, ¿no? Como que no hayan restricciones. Pero sí, creo que también del público que disfruta de lo sensorial. Puede ser. También hay un trabajo musical importante ahí que hizo mi colega Daniel Balloa, que se complementa con las imágenes. Sí, como dices tú, la verdad es que cautiva en torno a la atmósfera que se genera ahí con los sentidos, como dices tú, imágenes abstractas, donde finalmente cada uno le podría dar su interpretación. Y en el sentido de la recepción del público, por ejemplo, hablamos si recibiste comentarios, opiniones, ¿qué te comenta la gente en relación a desastres naturales? Claro, la película ha transitado como por festivales independientes, festivales experimentales, también muestras más de artes visuales. En Chile, por ejemplo, se vio en el Festival de Valdivia, creo que era la sección de vanguardia, ya no me recuerdo muy bien, y también en el Festival Frontera Sur, de ahí cerquita a ustedes de Concepción. Que es un festival de cine también bastante independiente, con curatoria bastante ensayística, que un poco yo diría que esta película tiene ese toque también como de un ensayo. Y sí, la verdad, me acuerdo cuando se estrenó, recibí comentarios muy bonitos, gente que no era cercana, que me escribió, incluso como que los había tocado, como cuando algo te toca como emocionalmente.
como agradecimientos también de compartir eso íntimo que a veces da mucho pudor. O no sé, hay gente también que no le gusta o que le molesta o no le gusta esa clase, ese tipo de formas. No sé, fue bien bonita y emocionante la recepción, así que espero también que ahora quienes lo vean, el público de Chilemo, pueda disfrutarla. Una película bastante sencilla, a mi parecer. Andrea, y así como nos contabas que Desastres Naturales ha participado en otros festivales, ¿qué se viene ahora con esta película? Ahora justamente se va a ver en un festival en Coruña, en España, que se llama S8, que es un festival que a mí personalmente me gusta mucho, que ya lleva hartos años y tiene una curatoría bien power de cineastas experimentales de todas partes del mundo. En general, sí, diría que todos son trabajos que son en fílmico, en 8 milímetros, 16 milímetros, 35 milímetros. Y hay muchos invitados, hay muchas cosas que ocurren. Eso va a ser ahora a principios de junio en Coruña. Genial. Entonces queda para rato con Desastres Naturales. Al principio tú nos mencionaste el tema de diario fílmico. ¿Cuál sería como el concepto de significado de este término, Andrea? Sería, bueno, fílmico me refiero a película, más bien, que también podría referirse a la materia, porque también está hecha en fílmico, pero más bien un diario, una película en forma de diario, que tiene como la estructura de un diario de vida. Ah, claro, que viene con el origen, ¿verdad?, de los textos. Perfecto, ahí ya terminamos de entender entonces en profundidad con Andrea. Andrea, quiero agradecerte desde ya la posibilidad de conversar contigo, de conocer tu trabajo, de entender de mejor forma la construcción de este cortometraje y agradecerte la conexión el día de hoy. Muchas gracias, Magali, muchas gracias a ustedes por la instancia, por la difusión, por tener estos espacios que son tan importantes para que las obras existan y llegar a más público. Exacto, para eso estamos aquí en colaboración con la Corporación Chilena de Video también, quien ha hecho este trabajo junto a nosotros para poder estar conectados el día de hoy con ustedes. Así es que ya estamos llegando al término de este episodio de retrospectiva realizado en conjunto con FICPI Chilemo y la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas. Agradecemos a Andrea Novoa por acompañarnos y compartir su pasión por el cine experimental. Los invitamos a acompañarnos en el próximo episodio donde descubriremos a nuevos artistas del concurso Juan Downey. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras variadas frecuencias televisivas y en la web por vivo.pichilemutv.org. Que estén muy bien, hasta la próxima. Thank you.